Bien, no necesito decirle, la vida se ha vuelto cada día más compleja. En ese sistema colectivo que llevamos, definitivamente tendrá que haber roces. Uno de los principios básicos es que donde hay más de un humano, habrá un conflicto. Y ese conflicto a veces escala a niveles en que se requiere la asesoría legal, si no es que la intervención legal de una de las figuras que arroja la academia, que son los abogados, ¿no? En muy distintas materias. Pero ¿qué pasa cuando no se tienen los recursos para contratar a un abogado privado, o bien cuando en el principio de una, digamos, de un hecho donde pudiéramos o no ser culpables, en ese momento se requiere alguien y no hay la posibilidad de tener un pensamiento claro como para decir voy a llamar a qué es lo que ocurre? Vamos a hablar del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Gracias que está con nosotros en la nocturna, y sí, le comentaba, vamos a hablar del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León. Vamos a ver cómo opera, vamos a ver qué servicios ofrece, vamos a ver hacia el interior de este instituto, tratando de generar para usted información que pueda ser de valor en algún momento dado, que, como dicen, y ya me darán la razón aquí quienes me acompañan de forma muy especial, que Dios no lo quiera, usted lo necesite. Así es que muchísimas gracias al licenciado Luis Miguel López Marroquín, jefe de área de la zona norte, Dirección de Defensa Penal del Instituto de Defensoría Pública. Gracias. Muchas gracias, abogado Luis Miguel. El licenciado Juan Antonio Mares Balandrano, director de apoyo técnico del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado Mares Balandrano. Sí, ¿verdad? Así es. Dios no lo quiera. Bueno, porque es muy recurrente la frase, ¿no? Yo te doy mi tarjeta, si un día lo necesitas, Dios no lo quiera, ahí estoy, ¿no? Sin hacer ninguna alusión religiosa. Bien, pues yo les empezaría por preguntar, o que por plantear o poner en la mesa es, ¿qué es el Instituto de Defensoría Pública? ¿Qué hace? ¿Qué puede atender? ¿En qué está ayudando a la sociedad? ¿Y cómo lo está haciendo? Si me permite, licenciado. Bien, pues, como usted dice, los problemas no eligen a las personas, si son con recursos o sin recursos, vulnerables, gente de la tercera edad, y lamentablemente, pues, los problemas están día a día, ¿no? En todas las personas. Entonces, una muy buena opción es el Instituto de Defensoría Pública, que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Nuevo León, precisamente que se encarga de ofertar la asesoría jurídica a las personas, bueno, de escasos recursos, primordialmente a las personas de escasos recursos, a las personas también que pertenecen a grupos vulnerables, como pueden ser, pues, las personas de la tercera edad. Y el objetivo, pues, es brindarles un servicio jurídico totalmente gratuito, sí, profesional, bajo principios también de honestidad y sobre todo el principio de la gratuidad. Bien, muchas gracias, licenciado Luis Miguel. ¿Quieres agregar algo a esto? Sí, fue muy completo lo que da el compañero Mares. Y nada más recalcar que las materias en las que se da un servicio, en materia civil, en materia familiar, en justicia administrativa y en materia penal. Todos estos trámites son totalmente gratuitos y al servicio de la ciudadanía. Bien, ahorita mencionaba acerca, ya lo platicaremos con más detenimiento, pero mencionaba personas que están en situación vulnerable, me atrevo a pensar personas en edad, adultos mayores, comunidades indígenas, yo creo que también, pero en materia penal ustedes entran inmediatamente, ¿verdad? Es correcto. En materia penal se ha hecho una reestructura de esta área, recordar y hacerle mención. Estamos a cargo del licenciado Reinaldo Cantú Chay, quien es nuestro director general, y últimamente el área penal vive una reestructura. El área penal para conocimiento de la ciudadanía está dividida en una dirección penal que es dirigida por una directora de área, la maestra Patricia Eugenia Quintana Rivera, y esta directora se auxilia de 6 jefes de área. Está dividida por zonas para poder aminorar la carga de trabajo. Tenemos un jefe de área en la zona sur, un jefe de área en la zona norte, zona centro, como tiene más carga de trabajo, se dividen 2 jefes de área, y los 2 jefes de área restantes están en el área de adolescentes y la unidad de defensa inicial. Bien,
Me asalta la pregunta, siendo la abogacía una de las carreras que, bien llevada y demás, es una carrera muy provechosa económicamente hablando. En cambio, el entrar a un sistema de defensoría pública o defensoría de oficio, como se llamaba antes, y entrar de esta manera en la gratuidad, aunque haya un sueldo, pero no es equiparable al costo de los abogados, a lo que cobran o los honorarios de abogados. Entrar en ese sistema, ustedes, ¿es vocación, es entrega? ¿Qué es lo que le da soporte personal a quienes entran, abogados que entran a este sistema? Bien, en una opinión muy personal, y creo que es compartida por muchos compañeros del instituto, vocación. Vocación por el servicio público y la satisfacción de ayudar pues al más desprotegido. Ajá. Es una satisfacción que te da el hecho de que, bueno, pues mayormente van personas que están pues muy desprotegidas, que no tienen acceso a un servicio jurídico particular, y esa satisfacción que te da ayudar a ese tipo de gente especialmente, y desde luego por la vocación por el servicio público, creo que es una de las cosas que nos han llevado a estar en este camino precisamente. Ajá. Y como bien dice, renunciar a la cuestión económica que te puede dar el servicio público privado de la abogacía. ¿Gana más un abogado privado que ustedes? Dependiendo el asunto que maneje, ¿no? Digo, ellos catalogan una cuestión de honorarios, sí, claro, por la atención prestada al usuario, y nosotros obviamente el servicio que se les brinda es totalmente gratuito y sobre todo de calidad que brinda la Defensoría Pública del Estado. Bien, ¿cómo está la carga de trabajo que llevan ustedes? No sé si decirlo por materia penal, por materia jurídica o bien en términos generales, pero ya ustedes me dirán la carga de trabajo que les deposita la sociedad para sacar adelante sus conflictos que requieren de la presencia de un abogado. En materia penal, para poner un ejemplo, de 100 carpetas judiciales que se tramitan a diario o en el proceso, 80 las puede manejar la Defensoría Pública. 80 de 100. 80 de 100 es un promedio que se tiene de esa atención. Ajá. Y obviamente la carga de trabajo sí se ha venido acrecentando, pero el número no demerita la calidad. Estamos, como se los mencioné en un principio, estamos divididos por zonas, y la estructura que se ha realizado es con la finalidad de mejorar día con día ese servicio que se brinda a la ciudadanía. Cuando hablamos de materia penal, esto que sí, bueno, por supuesto el término mismo nos lleva hasta a saber a qué se refiere, ¿no? O por lo menos percibir de qué se refiere, pero si desglosamos un poquito la materia penal. Bueno, en cuanto al servicio en materia penal, lo podemos hacer cuando la persona esté privada de su libertad. Ajá. Y cuando no lo está. Vamos a poner un ejemplo: cuando esté privada de la libertad, nosotros tenemos una estructura por parte de una área que mencionamos como UAGI, la Unidad de Análisis de Gestión Interinstitucional. Ajá. Esta área tiene la finalidad de tener un contacto directo con la Fiscalía General de Justicia en el Estado, por medio de correo electrónico, como ahorita ya se maneja todo. Sí. Está una persona detenida, es puesta a disposición de la autoridad, e inmediatamente se manda un correo a nuestra unidad de análisis, quienes se encargan de designar un defensor público, y a su vez ellos copian ese correo a una unidad de reciente creación, que es la Unidad de Defensa Inicial. La finalidad de esta unidad de defensa inicial es tener un contacto directo con las personas que se encuentran privadas de su libertad. Estamos manejando un promedio de atención de 6 a 8 horas para poder atender a estas personas, tener una entrevista inicial y conocer de primera mano cómo es los hechos en cuanto a la detención en la que les abarca. Es decir, cuando alguien comete un hecho por el que ya está frente a un ministerio público, correcto, es el momento en el que ya se emite este comunicado a este grupo en particular, es correcto, para que sea atendido mientras tenga o no tenga abogado privado. Es correcto, estamos obligados constitucionalmente para dar esa atención de manera inmediata a la persona privada de la libertad. Estos compañeros e integrantes de la Unidad de Defensa Inicial
hacen ese primer contacto con la persona detenida, elaboran esa entrevista y si ellos se percatan de que se necesita desahogar algún acto de investigación para ir preparando a una posible audiencia ante el juez de control, se lo hacen saber al compañero titular. Es decir, mientras se decide si hay un abogado privado, ustedes están ahí para salvaguardar los derechos. Desde la primera hora ya tiene intervención la defensa pública. Licenciado Mares Balandrano, en las otras materias, ¿qué son la familiar, la mercantil? La familiar, la mercantil, la civil, la cuestión administrativa también, de responsabilidades administrativas. También hay trabajo en la segunda instancia y también en la cuestión de los amparos también vemos ese servicio. También hace días escuché por ahí en una entrevista que le hacían a nuestro presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y él daba una estadística, un porcentaje muy alto, decía él, de los asuntos que tenemos corresponden a nuestros defensores, hablaba él, a nuestros defensores públicos, hablaba de un porcentaje bastante atendible, bastante considerable. Me refiero a las materias civiles, familiares, mercantiles, ¿no? Entonces, sí, en este momento se están generando muchas demandas, ¿sí? Por eso es complicado traer números, pero si hablar de porcentajes, se hablaba de un porcentaje bastante considerable. Bien, no, adelante, no sé si interrumpí. No, al contrario. Bien, de estas otras materias, supongo que la penal tiene, para que se tenga una dirección, para que se tenga un cuerpo apropiado para ello, debe tener su carga. De estas otras materias, tal vez sobresalga alguna o dos. Sí, pues es conocido por todos el problema que hay en materia familiar, con los divorcios, que son los que más se incrementan, las cuestiones mercantiles, pues con los pagarés, con las facturas. Bueno, de pronto la gente quiere hacer mal uso de un documento y pues quiere aprovecharse de que la otra parte no tiene recursos económicos y pues le inventa una firma, le inventa un pagaré, le inventa una deuda que nunca se firmó o que se firmó por otra cantidad. A la gente se le invaden terrenos o quiere recuperar una propiedad o algo y pues el instituto precisamente da ese tipo de servicios. Ese tipo de servicio en cuanto a divorcios, el acompañamiento que da a las dos partes, da a una sola parte, por solamente perfilar un ejemplo. Claro, generalmente estamos con un solo de los usuarios, una de las dos partes. Es correcto. Sí. Es como damos la prioridad a esa persona, ¿verdad? Ok, para que no haya algún tipo de conflicto. Un conflicto en la institución, es correcto. En la institución. Igualmente ocurre en lo mercantil, solamente se acompaña a una de las partes y bueno, supongo que en todo lo demás también. Ahora, en este caso, el Instituto de Defensoría Pública es un órgano desconcentrado, desconcentrado del gobierno, pero hay en el país otras figuras también, es decir, quienes pertenecen al Poder Judicial y quienes pertenecen también al Estado, quienes están descentralizados y demás. Hay diferentes figuras, pero platicamos de ello en un momento, si les parece. Vamos a hacer la pausa, estamos en La Nocturna, estamos hablando de la Defensoría Pública. Regresamos. Ahí sí no aplica el solamente acompañar a una de las partes, sino al que necesite acompañamiento en ese momento se le da. Es correcto. En materia penal, vamos a poner un ejemplo, si tenemos una carpeta donde están 3 imputados, ¿sí? Y si puede apreciar un conflicto de intereses por parte del tribunal, se solicita la asignación de un defensor público diverso para esa persona y que se le pueda dar la asesoría jurídica a cada uno de ellos. Bien, porque sí sería un asunto muy grave el que solamente uno pudiera tener acompañamiento legal y el otro no pudiera pagarlo. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Sería. Bien, y en la amplitud de servicios, solamente mencionábamos por encima algunos de los temas
del derecho que atienden ustedes, pero en la amplitud de servicios, ¿de cuántos podemos hablar o cómo podemos hacer un poquito del menú de servicios que ustedes dan? Bien, es amplio realmente el catálogo, pero voy a tratar de ser selectivo con algunos que considero que según la estadística es lo que más tiene la gente para efectos de difusión, ¿verdad? En materia familiar tenemos lo que son las pensiones alimenticias, un grupo altamente vulnerable en ese sentido, los divorcios, o la nulidad del matrimonio también, las rectificaciones y también las cancelaciones de todo tipo de acta. Hablo de las de nacimiento, de las de matrimonio, de las de divorcio y aún las de defunción también. Situaciones de patria potestad también, cuando están ahí con los hijos, está desprotegido uno a otra parte. Los juicios tanto de intestados, que la persona fallece sin intestado, o bien habiendo dejado un testamento, los juicios testamentarios también se brinda ese tipo de servicios, y lo relativo al patrimonio familiar. Destaco también algunos en materia civil y mercantil, que pues es la regulación de los inmuebles, todo tipo de contratos que se puedan firmar en el día a día, la defensa de algún mueble invadido, que de pronto no es un asunto penal, es un asunto civil y se puede atender. Las copropiedades, otro tema muy interesante son los arrendamientos también, ¿verdad? Que puede ser que tú quieras desocupar la vivienda o que te estén desocupando, también eso se atiende. Y los juicios civiles, específicamente ya los mercantiles, como lo decía hace rato, con los pagarés, las facturas, los contratos, cualquier título por ahí que se haya transmitido una obligación y de la cual seas demandado, el instituto es una buena opción para llevar a cabo la defensa. Bien, ¿cómo se sienten ustedes frente a bueno, es un gran cúmulo de áreas del derecho que tienen que estar atendiendo, ¿no? Pero ¿cómo se sienten junto a este compromiso que establece su propia vocación de brindar un servicio de excelencia, brindar un servicio adecuado, eficiente, expedito a las familias o a las personas que lo están requiriendo? Bueno, recientemente ha sido un poco difícil adaptarnos a los cambios en cuestión por la pandemia. Nos hemos acoplado a las necesidades de la población para poder brindarles un servicio de calidad. Acoplamos medidas preventivas sanitarias para poder recibirlos y darles el servicio que se merecen. E incluso ya abarcando un poquito más, se hacen brigadas de manera semanal. Se acuden a los distintos municipios de los estados, se llevan compañeros de diferentes direcciones para que la Defensoría Pública se acerque a la ciudadanía y poder orientarlos en los problemas que ellos tengan, ¿no? Bien, ¿y tienen presencia en todo el estado? Hacen brigadas, ¿no? Pero no sé si haya presencia en todo el estado, digamos, de alguna forma permanente, porque estamos en una zona metropolitana que concentra pues, el 90% de la población, el otro restante, aproximadamente 10%, está muy diseminado en una amplia zona que no es la metropolitana. Si me permites, sí, nosotros nos distribuimos por distritos en todo el estado y sí tenemos presencia. Me gustaría solamente retomar un poquito el tema de la calidad porque me pareció muy interesante ese que hablábamos. Yo creo que se tiene una idea, por no querer decir un estereotipo, de que tratándose de defensoría pública o una defensa no privada o un abogado no privado, puede ser de baja calidad. Tengo que darte la razón, abogado, porque realmente se ha quedado ahí como un estereotipo. Claro, y esa idea que se puede generar en la sociedad ha sido muy puntualmente atendida en esta administración con el licenciado Reinaldo Cantushay y la subdirectora, la licenciada Laura Perla Córdoba Rodríguez, en crear adicional al grupo de abogados que ellos tienen también, sumar un poquito a ellos un apoyo adicional con un grupo que más adelante, si usted me lo permite, profundizaré en el tema, un grupo de expertos forenses que puedan elevar precisamente la calidad del servicio jurídico prestado. Apuntalando al cuerpo de abogados, apuntalando... Es correcto. ¿Sí? En los dos frentes, tanto al abogado de defensoría como al usuario, que no es abogado, pero al usuario que también tenía esa necesidad, que no era atendida, o que se puede atender ahora también, pero abonando al tema de la calidad, ¿no?
Bien, 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 bien. Pues es una tarea bastante compleja. ¿Ha habido reestructuración en los últimos tiempos? Sí. Bueno, está este asunto de la pandemia que tuvo que modificar las cosas, ¿no? Nuestras formas de hacer muchísimas cosas, ¿no? No sé si haya habido una reestructuración adicional a ese cambio en la operación, una reciente reestructuración al instituto. Como lo mencionó el licenciado Mares, hacer una situación ahí de los puestos, ¿no? Recientemente fue nombrado el licenciado Reinaldo Cantú Chay como director general, subdirectora general la licenciada Perla Córdoba Rodríguez, y ellos tienen la misión de devolver a la Defensoría Pública en los primeros planos. Estamos llevando a cabo implementación de nuevos sistemas, entre ellos está lanzando una plataforma que se llama Advocatus. Es una plataforma donde nosotros llevamos todas las estadísticas de nuestros expedientes. Cada materia tiene su acceso a esa plataforma. Cada abogado tiene su clave de usuario, obviamente, y lleva un seguimiento de ese proceso. Sí. Cada atención que realiza el usuario es registrada en esa plataforma y con eso podemos llevar un mejor control de los expedientes y, obviamente, estar mejorando la calidad del servicio al usuario, que es lo que le interesa a nuestros superiores. En este caso, alguien tiene una carpeta abierta por algún motivo, no sé si llamarlo así, una carpeta abierta. Carpeta de investigación. Carpeta de investigación, o bien, algún proceso abierto, y ustedes van registrando y al momento en que retoman el caso por algún motivo de la calendarización que haya o alguna otra cuestión, ya está el estatus ahí que ustedes pueden darle seguimiento. Es correcto. Se divide por varias etapas del sistema. Hubiera sido interesante traer ahí una información para que lo viera la ciudadanía. Se registra ese primer contacto, lo que le mencionaba al inicio de la plática, por la unidad de gestión de enlace. Se activa esa carpeta en el sistema y ya el abogado tiene la oportunidad de poder ir llenando esa información en el sistema para que, incluso en la dirección que dirige el licenciado Mares, puedan tener acceso a esa información. Ajá. Cualquier situación, cualquier movimiento en el proceso, se hace la solicitud por medio de esta plataforma, llega esa notificación a la solicitud que hacemos, ya sea de segunda instancia o apoyo técnico, o bien de métodos alternos, para que ellos tengan esa intervención dentro del proceso y se registre todo en el mismo. Bien, métodos alternos, eso es un recurso que se ha estado abordando mucho últimamente, de hecho lo tienen diferentes dependencias, pero ustedes en particular, el Instituto de Defensoría Pública, ¿qué tanto peso le da dentro de un proceso? Es decir, siempre habrá partes en conflicto y esas partes en conflicto, hasta los notarios creo, incluso ahora lo van a hacer, van a llegar a un proceso judicializado o podrían no llegar a través de métodos alternos. ¿Qué importancia le dan ustedes? No, totalmente coincido y suscribo su comentario. Estamos viviendo otros tiempos en donde, sin querer demeritar el buen trabajo que hace el Poder Judicial o las diversas instituciones, somos convencidos de que el diálogo es una muy buena técnica para solucionar problemas. El instituto cuenta con su propia unidad de solución a métodos alternos y obviamente tenemos prioridad sobre ese particular. Dentro de un desencuentro, de un conflicto, la parte emocional tiene un juego muy, muy importante. Debe haber, me imagino que en esta mesa de métodos alternos, de conciliación o de acuerdos, debe haber una capacidad por quien está tratando de moderar a ambas partes. ¿Esto ocurre así? Sí, desde luego que son certificados esas personas, ¿verdad?, para atender ese tipo de problemas y poder llevar a la gente en esos procesos de mediación y de conciliación, porque en algunas ocasiones es mediación, porque sí, la conciliación a veces ya no. Sí, bueno, entiendo. Sobre todo en el área penal, donde hay ciertos delitos que pues, la ley no permite mediar, pero sí conciliar. Y de alguna manera ahí también hacemos uso de esa área del instituto para, como bien dice usted, buscar esa alternativa también de solución de conflictos. ¿Hay una metodología para llevar a cabo una solución de conflictos? Ellos siguen su propia metodología. Sí lo hay. Sí, por supuesto, todos sus pasos, toda su metodología para llegar a un buen fin con ellos. ¿Qué tanta efectividad tiene una mesa de mediación? En la experiencia se ha visto que hay mucha, porque a veces la gente lo que busca es ser escuchada más que pelear, que se le dé esa empatía, ese tiempo,
que se le escuche propiamente en el problema y llegan al punto de la negociación, por llamarle de alguna manera, y se dan cuenta que ellos pueden sacrificar algo de su problema con tal de negociar y terminarlo. Y esa ha sido una salida muy noble, muy buena y que también se hace en el instituto. Abogado Mares Balandrano, pongamos un ejemplo, no sé, bueno, pues el más recurrente, el divorcio, la manutención y demás. ¿Cuánto tiempo se llevan en una negociación? ¿Se llevan días, se llevan meses, se llevan semanas? Bien. Es casuístico. Sin judicializar. Claro, es casuístico, ¿verdad? Cada caso representa, porque cada persona, bueno, es un poco diferente. Algunos de ellos traen problemas muy recientes, ¿verdad? Y son fáciles de conciliar, otros de ellos ya vienen un problema de varios tiempos, a lo mejor hasta de años. Nos ha tocado casos de personas que ya no viven juntas, que ya han hecho su vida por otro lado, y es un poco más de tiempo lo que se debe de invertir. Pero podemos aguantar la demanda, la solicitud, hasta primero concientizarlos ahí y tratar de conciliarlos en búsqueda del tejido social, ¿no? De proteger el tejido social. Bien, seguimos platicando, seguimos conversando sobre esto. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Regresamos, estamos en La Nocturna, ya estamos de regreso con usted. El tema de apoyo técnico también es amplio, ¿eh? Bien, ahorita sí, hablamos de esto, que resulta muy interesante. Estamos hablando del Instituto de Defensoría Pública. Llega una persona, pareciera que voy a contar una historia, pero bueno, llega una persona o dos personas a tocar la puerta de ustedes, a las oficinas de ustedes. ¿Y cómo es la logística de atención? Es decir, inmediatamente la pasan con un abogado, en ese momento ya le dice la ruta legal que hay que seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, la Defensoría Pública estamos, como se lo mencioné al inicio de la plática, tratando de mejorar día con día esto con la intención de dar un servicio de calidad. Las oficinas de la Defensoría Pública, lo conocemos, le estaba platicando ahorita antes de entrar al aire, el primer piso, ¿no? Esa primera atención que se le da al usuario para primero tener un acercamiento con él, identificar el problema y poder canalizarlo al área correspondiente. Ese sería el primer acercamiento. El primer acercamiento que se tiene en esa persona para pasar a la segunda etapa ya y tener una atención ya mayor personalizada en cuanto al asunto que presenta el ciudadano. ¿Me equivoco? Una persona que va a ese primer piso llega llena de emociones. Es correcto, digo, ahí para empezar la cantidad de ciudadanos que llega de manera diaria es impresionante. La cantidad de turnos que se otorgan para poder brindar esta atención es una cantidad considerable. Se hace esta primera atención, como le mencionaba, no recuerdo ahorita el número de compañeros que están ahí en ese primer piso, son entre 20 y 30 compañeros que se dan de manera diaria, desde 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, atendiendo las situaciones que presenta el ciudadano. ¿De ahí derivan a una segunda atención? Es correcto. Ya la segunda atención, donde le mencionaba que es de manera ya más personalizada, el contacto directo con el abogado, para que ya el ciudadano tenga ya esa atención y se pueda iniciar bien una demanda de un escrito inicial de demanda y se puede iniciar el proceso para el problema que presenta. O sea, y ahí ya luego hay un acompañamiento. Es correcto, ¿sí? Un acompañamiento en todas las etapas del proceso por parte del defensor público asignado. Bien, esto es en todas las materias. Bueno, a mí me gustaría destacar la materia penal, que esa también tiene un flujo muy interesante de reacción inmediata, que es también una novedad que se está llevando a cabo. El licenciado la conoce, me gustaría, no sé si la puedas así brevemente explicar, pero desde que la persona es metida en los séparos de la policía, ellos tienen un flujo también muy interesante. Sí, adelante. Como le mencionaba ahí, digo, es parte de la estructura, ¿no? Todo tienes que adaptarte a las necesidades de la población y yo creo que nosotros hemos tratado de implementar siempre cambios, tratando de mejorar el servicio.
Como le mencionaba en un inicio, la preocupación de nuestros superiores siempre es una atención inmediata al usuario, y más atendiendo empieza ese temor, esa situación, esa zozobra al estar detenido, puesto a disposición de una autoridad. Y aquí entraba lo que les mencionaba en un inicio, la reciente creación de esa unidad de defensa inicial, que es el primer contacto de la Defensoría Pública. Sería el primer piso para otras materias. Es correcto, ese primer contacto donde se identifica esa entrevista inicial para primero, vamos a llamarlo, calmar al ciudadano en cuanto a esa incertidumbre que tiene, identificar si se tiene que desahogar algún acto de investigación, y esta información es remitida de manera inmediata vía correo electrónico al defensor titular para que éste esté preparado al momento de si tiene que comparecer o no ante un juez. Y ahí en esa etapa también entraría ya la dirección que tiene el licenciado Mares, que es la Dirección de Apoyo Técnico. Esta dirección, él más que nada es la persona capacitada para poder mencionar los servicios que brindan y que son de gran utilidad para nosotros, dado que un buen dictamen pericial nos podría servir para debatir una detención y esta podría caer en la ilegalidad de la misma. Bien, antes de ir con el abogado Mares Balandrano, abogado López Marroquín, ¿qué tan saturados están ustedes como para... Sé que están eficientando a través de estos sistemas que mencionabas, de seguimiento de carpetas y demás, pero ¿qué tan saturados están ustedes de trabajo en materia penal? Bueno, tenemos una división por parte de delitos. El área penal está dividida por la unidad, la UDAI, que es una unidad de delitos de alto impacto, manejando delitos como secuestro, violaciones, delitos, vamos a llamarlo graves, ¿no? Son 12 compañeros que están totalmente especializados en ese tipo de delitos. Y después tenemos una unidad de narcomenudeo, que ve especialmente delitos contra la salud, y después nos dividimos por municipios. Ya en los municipios vemos los delitos en general para poder dar la atención ahí a la ciudadanía. Vamos a llamar el área que yo tengo, que es la zona norte, corresponde a los municipios de San Nicolás, sí, Escobedo y Apodaca, y en promedio una persona que está de guardia recibe entre 40 a 45 carpetas de investigación, que las puede concluir con una libertad anticipada ante el agente del Ministerio Público orientador, o bien llevar esa carpeta ante el juez de control para buscar la libertad de la persona. Bien, pues una carga bastante importante. Licenciado Mares Balandrano, el grupo de apoyo técnico, ¿cómo lo llamó usted, perdón? Sí, así Grupo de apoyo justamente técnico. así. Bien. Grupo de apoyo técnico, bueno, solamente profundizando a lo que maneja el maestro Marroquín, en búsqueda de la seguridad, porque de pronto ya la persona es detenida, inclusive por un hecho vial, sí, algo circunstancial, algo fuera de su alcance en muchas ocasiones. Incluso si no tuvo la culpa, pero hay totalmente, heridos, ¿no? ¿Sí? Totalmente. Entonces ya recibe el trauma de ser detenido, de ser llevado ante las autoridades, pero además a él se le viene a la mente, no tengo dinero para pagar a un abogado. ¿Y esto cuánto me va a salir? Aún y siendo yo inocente, ¿quién me puede escuchar? ¿Quién de alguna manera puede atender? Por eso creo muy relevante el grupo que menciona el licenciado de reacción inmediata, en donde Fiscalía lleva a cabo la detención, les avisan a ellos que hay una detención vía electrónica, correo, y ellos inmediatamente van, o sea, son 24/7, todo el año, van y empiezan a darle el primer seda al ciudadano. Sí. Si después él contrata un abogado, varía, pues otra situación, pero por lo pronto eres escuchado, eres de alguna manera atendido y bueno, informado sobre lo que está aconteciendo, ¿no? Solamente abonando a la explicación que daba el licenciado Marroquín. Bien, y ahora en relación al grupo de apoyo técnico, ¿qué es lo que hace por los abogados? Pero me decían que también sobre las personas que están solicitando la atención jurídica. Claro. Apoyo técnico es un grupo, un equipo multidisciplinario creado por el instituto y está conformado por expertos forenses de diferentes disciplinas. Sí. Tenemos y esto surge de los cambios que ha venido sufriendo primordialmente la materia penal, en que la gente no tan solo tenga derecho a una defensa letrada, es decir, a un abogado titulado, sí, claro, sino además a una defensa técnica y de calidad. Es decir, que además de que mi abogado tenga cédula profesional y título, sea respaldado
por un equipo de forenses que le puedan ayudar en determinado momento a recabar pruebas que me ayuden en mi defensa. ¿Sí? Que eso también, en forma particular, genera un costo para el ciudadano. Ajá. Y aquí en el instituto, pues obviamente es gratuito. Entonces, es más o menos similar, digo, para hacer una pequeña comparación, a lo que pueda verse el Instituto de Servicios Periciales que tiene la Fiscalía, ¿no? Okay. En menor cantidad, porque obviamente el servicio de la demanda es menos, pero similar. Tenemos un grupo de expertos. Básicamente, las disciplinas que se manejan son psicología, son psicología terapeutas, están los criminólogos que atienden diferentes especialidades como la criminalística, que de alguna manera son investigadores que recolectan indicios y pruebas. Dentro de la criminología también están los de grafoscopía, que esos ayudan mucho pues a analizar las firmas de los pagarés, de los documentos, o si el mismo pagaré fue alterado, no ese es el pagaré, también analiza el documento o la firma. Dentro de eso también están los criminólogos propiamente hablando, que esos van más dirigidos a las personas privadas de la libertad, que a lo mejor han recibido una sentencia y ellos quieren obtener un beneficio preliberacional y ahí interviene el criminólogo con esos estudios. Bien. Tenemos también dentro de la criminología expertos en hechos de tránsito, en eventos viales o en accidentes viales, que también pueden de alguna manera confrontar las opiniones de otros expertos en la materia, ¿no? Hay un grupo también de trabajadores sociales, licenciadas en trabajo social, que primordialmente ofrecen sus servicios en el aspecto socioeconómico. Entonces, eso ayuda mucho, por ejemplo, en las pensiones alimenticias. De pronto te exigen algo que no puedes pagar y hay que justificarlo. Claro. O, por ejemplo, la capacidad de endeudamiento. A una persona se le dice que pidió 3 millones de pesos y resulta que no tiene esa capacidad de endeudamiento, porque no tiene esa capacidad, ¿no? También ahí se maneja en esa área con ese experto. Yo le decía que damos servicio a dos integrantes. Primero es a los abogados del mismo instituto, tanto de la materia penal, por mandato constitucional, vamos a ir sumándonos con ellos, tanto a los abogados de civil, mercantil, segunda instancia, etcétera, todos los que ya hemos manejado que puedan ellos necesitar un apoyo adicional a sus conocimientos científicos. Y el otro grupo es el grupo de los usuarios. Sí. Muchas de las veces, primordialmente en materia penal, ellos reciben un beneficio que les otorgan los jueces o que la propia fiscalía les otorga una salida, un beneficio para terminar con su problema. Ajá. Pero ese beneficio lo condicionan al cumplimiento de ciertas medidas o condiciones o obligaciones propiamente hablando, que pueden ser un tratamiento psicológico. Por ejemplo. Para superarlo, ¿no? Sí, claro. Muy recurrente. Entonces ahí el instituto, a través de sus psicólogos terapeutas, les da también adicionalmente ese servicio a los jueces, a la unidad de medidas cautelares, lo que conocemos como la OMECA, o a la propia fiscalía también, que nos envía usuarios sin dinero o de la materia penal y que también se les da ese servicio. Bueno, es un grupo de soporte muy importante para lo que están haciendo los abogados ya en el litigio, ya en la práctica. Vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa si les parece y regresamos con usted. Estamos abordando el tema de la Defensoría Pública y creo que, bueno, nos da una idea muy completa de lo profesionalizada que está esta área de atención, así como la efectividad que puedan tener en la resolución de casos donde nos veamos de alguna u otra manera inmiscuidos o estemos involucrados. Vamos a hacer la pausa, regresamos en un momento. Se abocan a la búsqueda del domicilio, testigos, es algo, la verdad, impresionante y todo esto totalmente gratuito, ¿no? Es decir, abogado López Marroquín, un poco abundando sobre lo que me estabas comentando, es decir, tú te ves como abogado operativo, como abogado que está frente
al caso te ves en la necesidad de obtener información sobre ciertos aspectos de lo sucedido. Y en ese sentido, llamas al equipo de apoyo para que te satisfaga ciertas necesidades. Sí, los servicios que brinda la Dirección de Apoyo Técnico, como lo mencionaba el maestro Mares, son muy completos, ¿no? Un abanico muy grande de servicios. En cuanto a la materia penal, yo lo podría, para ejemplificar un poco, lo podría necesitar con la imposición de una medida cautelar para mi representado. ¿Sí? Muchas de las veces se les impone la más gravosa, que es la prisión preventiva, por una falta de domicilio en el Estado. Solicito yo la intervención de la Dirección de Apoyo Técnico, quien designa peritos al caso en específico. Estos se abocan a la búsqueda del domicilio, búsqueda de testigos, realizan un dictamen pericial en cuanto a esa verificación del domicilio para posteriormente el abogado titular lo solicita ante una audiencia, lo hace ver al juez de control. Ajá. Y se puede solicitar una modificación de la medida cautelar para una menos gravosa al representado, y recalcar que esto es totalmente gratuito. Bien, es decir, hay un apoyo realmente por parte del grupo de apoyo. Válgame la redundancia. La redundancia, ¿no? Pero hay un apoyo en todas estas facetas de la operación ya, en la práctica de un caso. Es que generalmente la gente piensa, como es gratuito, sí, pues no es un servicio de calidad. Ajá. Si yo quiero un servicio de calidad, pues tengo que contratarlo en privado. Pero ahora, y somos pocos los estados de la República, no tengo el dato preciso cuántos. Ahorita estamos echando a volar Chihuahua con apoyo técnico, ajá, pero son pocos los que ofrecen eso. De hecho, vino un abogado. ¿Qué ofrecen? ¿Qué? Apoyo técnico. Apoyo técnico. Sí, esa área no la tienen. Okay. Vino un abogado de Estados Unidos, le pregunté y me dijo, en Estados Unidos, cuando ocupamos nosotros contratamos al perito y le pagamos, sí, pero no lo tenemos de base. Y aquí el instituto lo tiene bajo sueldo, de base, con un horario para, digamos, 100% disponible para los abogados, ¿no? Eso sin duda alguna eleva la calidad de la defensa, ¿no? Porque él no tiene la necesidad y no tiene los conocimientos de un psicólogo, de un médico, sí, de un químico, y ese equipo multidisciplinario que te ayuda, ¿no? Sí, sí, y todo eso genera, repercute en tu defensa. Bien, ahora una pregunta que tal vez no tenga que ver con ustedes, sino con la abogacía en privado, de la abogacía privada, vamos. El sistema pro bono, porque yo creo que vendría a aligerar muchísimo la carga de trabajo que ustedes tienen y que haría mucho más eficiente, no quiere decir que no lo sea, pero que haría mucho más eficiente el trabajo que están realizando, ¿no? Otros países lo tienen, México no lo tiene, las barras de abogados o los colegios de abogados, no sé cómo llamarlos, no tienen eso de sí, te integra solamente que el 10%, el 15%, el 20% de tu tiempo es pro bono, es decir, es en casos donde no hay el recurso para pagar un abogado privado. La verdad, no sé, licenciado Mares, desconozco si las asociaciones de abogados exijan prestar el servicio a la ciudadanía en esa cuestión. La verdad, nosotros como institución, sí es una cantidad considerable de trabajo, pero yo creo que lo hacemos por el amor a la profesión, ¿no? Ese amor al servicio. La gratificación de nosotros siempre es, al terminar o concluir una carpeta, el agradecimiento que te da el ciudadano, ¿no? El saber que no se encuentra solo, que se cuenta con una institución que, a pesar de que no se tenga un recurso económico, se va a tener una asesoría jurídica de calidad. Pero el pro bono es como un bono adicional al final. No, no, es un trabajo gratuito. Que lo haga un abogado particular. O sea, el 15% de mi tiempo va. Es de un abogado particular, es gratuito, y es contribución a la sociedad, ¿no? Que incluso, si se fuera mucho más allá, podría ser hasta deducible de impuestos, si se quisiera, ¿no? Pero creo que no existe en México. Sí, no, yo no tenía conocimiento de ello, fíjate, y está bien interesante. Yo sí he manejado la litigación y no se maneja, ¿eh? No se maneja. No, yo estuve litigando 6 años. Ajá. Y no se maneja, ni en la universidad, ni en la barra, ni en los colegios de abogados. Una de las cuestiones también que está muy, muy presente es que la materia jurídica, el derecho, o bien ya al enfrentarse al área de conocimiento de los abogados, es materia oscura. Para el ciudadano común es materia oscura. De manera que casi si un abogado nos dice,
esto es así, eso es así. No es de otra manera más que así, aunque luego otro abogado nos diga, ¿cómo que así? No, así no es de esta otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para conocer? Digo, no nos vamos a poner a estudiar todo el derecho, ¿no? ¿Quién sacaría a quién después? Pero, ¿cómo, digamos, aliviar un poquito ese rezago que se tiene en cuanto a conocimiento de nuestros derechos? Bueno, me ha tocado de forma personal que llegan usuarios a las oficinas de la institución y no digo que la mayoría, pero gran parte vienen ya, vamos a llamarlo de una manera, maltratados, ¿no? Por un defensor particular. Y al momento de que ellos escuchan tu opinión acerca del caso, se van para atrás y, señora, pues yo no le puedo dar una opinión de lo que usted quiere escuchar. Sí. Yo le voy a dar una opinión de cómo está el caso para no mentirle y las opciones que podemos tener, ¿no? Entonces yo creo que sí la ciudadanía a veces cuando llega con un abogado particular, ojo, no quiero decir que todos los abogados particulares sean malos, no digo la mayoría, pero sí hay una parte, ¿no? De que está muy maltratada en ese aspecto. Yo creo que el ciudadano tiene la libertad de escoger si paga un abogado particular, pero el abogado particular pone el precio a sus honorarios y ya es cuestión de que se respete, ¿no? Ese sueldo que está obteniendo con un servicio donde le concluyan ese problema al ciudadano y no lo dejen a la deriva como muchas de las veces sucede. Es que sí ocurre, qué pena mencionarlo, pero creo que esto los excluye a ustedes, pero sí, el tema del trato con abogados es un tema muy delicado en cuanto a lo lastimado que pueda salir una persona al momento de querer ser atendido de manera eficiente, que dice, bueno, ya hice esto y ahora resulta que hay que hacer esto otro y ahora resulta que hay que hacer aquello más y demás, ¿no? Yo no sé si ustedes en ese sentido brinden asesoría, por ejemplo, decir, bueno, tu caso es y así está y según la ley aquí va y bueno, si quieres ir con tu abogado y decirle, oye, tengo entendido que así es, aunque bueno, también luego le va a decir, no, pues cómo, va a ser de otra manera, ¿no? Pero ¿brinden asesoría ustedes en eso? Pues creo que sí, piso bajo, ¿no? Es donde lo tienen ahí, los contienen. La asesoría. Digo, en materia penal no tenemos la oportunidad nosotros de escoger a nuestros usuarios, ¿no? Como lo mencionaba en un inicio, constitucionalmente estamos obligados a brindar esa atención y obviamente lo que se busca, y siempre recalcarlo, un servicio de calidad. Como lo comentaba el maestro Mares, el hecho de que sea gratuito no es que quiera decir de baja, no. Yo siempre lo he defendido, tengo muy puesta la playera de la Defensoría Pública del Estado y hemos tenido pláticas con defensorías públicas de otros estados y se quedan asombradas en cuanto a la calidad de trabajo que tienen los compañeros y cómo se trata de poder concluir una carpeta de investigación o carpeta judicial en el menor tiempo posible para buscar el beneficio del ciudadano. Bien, ya estamos por cerrar este programa, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Sin embargo, ¿cómo hacer contacto con ustedes? ¿Hay que ir? ¿Se puede asesorar telefónicamente? ¿Hay una carpeta de servicios? ¿Un catálogo? ¿Qué es? ¿Cuál es la mejor forma de acercarse con ustedes y obtener información? Bien, no sé si quieres establecer ese nada más invitarlos a la ciudadanía. Digo, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, que de manera diaria se está brindando información. Defensoría Pública. Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León. Incluso se mencionan los municipios, se informa con antelación dónde va a estar la brigada, ¿sí? Municipios rurales, municipios en el área conurbada, para poder que se acerque la ciudadanía y dar esa información. Tenemos un conmutador general, el 8120-205600. Incluso estamos estrenando también el de Informatel, el 070, donde se puede tener esa atención a la ciudadanía en cualquier situación que se presente. En el 070 canalizan con ustedes. Es correcto. ¿Sí? Otros medios de contacto es el edificio central, que es en Matamoros 311, aquí en el centro de Monterrey, directamente. Otra es la dirección del área familiar, que es el 8120-3315 al 48. Como bien dice el licenciado, vía correo electrónico, que es asesoría.familiar@idp de Instituto de Defensoría Pública Nuevo León
www.idpnl.gov.mx y a través del navegador, www.idpnl.gov.mx. Ahí también pueden generar las citas y en redes sociales nos encuentran con IDPNL. Bien. Solamente recapitulemos en cuanto a materia penal, desde la hora cero, desde el momento en que se da, que ya la persona es detenida y está en un Ministerio Público, se da un aviso y ustedes reaccionan. Ahí es sin necesidad de solicitarlo, ustedes van inmediatamente. Entra. Sí, perdón. Y digo, ahí nada más recalcar también, se da la atención de donde inicia el proceso. Tenemos un departamento de amparo y segunda instancia, incluso. Ajá. Si hay alguna inconformidad con la resolución emitida por el tribunal, inmediatamente se remite el expediente a esta área, quienes son los encargados de elaborar el recurso correspondiente. Bien, y en las otras materias, si recapitulamos, ¿qué es lo que tienen ustedes desde cuestiones familiares? Cuestiones familiares, cuestiones civiles, cuestiones mercantiles, de justicia administrativa también, en contra de servidores públicos, la cuestión de los métodos alternos también hay ahí, la segunda instancia y la cuestión de amparo, privilegiando desde luego a las personas de escasos recursos, las personas altamente vulnerables y las personas de la tercera edad. Bien, les agradezco mucho, licenciado Luis Miguel López Marroquín, que han estado aquí con nosotros. Esperamos haber sido de orientación y utilidad para el público que sigue la nocturna. El licenciado Juan Antonio Mares Barandrano, muchas gracias que estuvieron con nosotros. A usted, muchísimas gracias que nos acompañó en este programa de la nocturna. Defensoría Pública, Instituto de Defensoría Pública. ¿Cuáles son, a dónde podemos recurrir cuando nos vemos en un conflicto, en un problema que incluso pudiera llegar a ser penal, aunque nosotros no tuviéramos responsabilidad o culpabilidad en ese hecho? Es que esperemos que esta información sea de muchísima utilidad para usted. Gracias, que esté bien.